Hechos capítulo 13, versículos 38. Y van a ser 2 o 3 versículos solamente. Les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Sí, Señor. Gloria a ti, Dios. Hechos 13, 38. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Voy a saltar ahora al versículo 43, Hechos 13, 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Te voy a pedir que tú le digas, le repitas el título de este mensaje a la persona que está al lado tuyo, que tú se lo digas allí con un poquito de energía, con un poquito de coraje. Dile: persevera en la gracia. Persevera en la gracia. Cierren sus ojos allí, vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a predicarla tal como está en tu corazón. Yo te pido que cada uno de nosotros podamos entender esta palabra, de que no se trata de nuestros propios méritos, sino de los méritos de Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Saludamos, Señor. Persevera en la gracia, se titula este mensaje. Y quiero comenzar hablándoles acerca del principio de la gracia, porque hay algo que sucede antes de la manifestación de la gracia. Cuando dicen amén. Amén. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, desde el versículo 36, nos pinta el cuadro de lo que ocurrió antes de la manifestación de la gracia. Sabemos que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, antes de la manifestación de esa gracia, nosotros podemos ver aquí qué fue lo que pasó, cuál fue la antesala, cuál es el principio de la manifestación de la gracia. En Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante, les voy a leer. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Repitan conmigo: Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Conocemos este relato, ¿verdad? Este es justo antes de Jesús ser entregado y del comienzo de su proceso hasta finalmente llegar a la cruz. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Me pidió ayuda. Hay que pedir ayuda, mi gente. Amén. Hay que pedir ayuda. Amén. Cuando las cosas se ponen duras, ese es el propósito de la iglesia, que nosotros podamos tener gente con quien contar. Amén. 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 Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta fue la primera vez que Jesús lo pidió. Mira esto: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Una hora, brother. No me pudiste acompañar aquí una hora. Una hora. ¿Cuántos oran largo? Yo oro largo. A mí me gusta orar largo. Gente que vaya a orar conmigo, a veces pues tienen un poquito, ¿verdad mi amor? Mi esposa a veces tiene un poquito de conflicto conmigo en esa área. Ni una hora, mi amor, en serio.
Ahí es que es bien bueno, antes de comer, esa oración por la cena, gracias Padre, y como te estoy intercediendo por los niños que no tienen comida y tú sabes, pues hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Y Jesús, definitivamente en ese momento de angustia y de tristeza, Él sabía que había un lugar en donde Él podía conseguir la saciedad de su alma. Y Él quería que su gente pudiera acompañarlo en ese momento. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí hubo una entrega. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velar y orar, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, repite conmigo, segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Ahí volvió, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban cansados. Y dejándolos, repite conmigo, déjalo. Se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Así que lo que sucede antes de la manifestación es desastroso. La escena que aquí se nos presenta es de un Jesucristo destrozado emocionalmente. Decía triste hasta la muerte. En algún momento tú has sentido una tristeza hasta la muerte, una angustia a ese nivel de que tú sabes que por ahí se acerca un proceso, cuando ya el ojo del huracán, ya tú sabes que se acerca. Esto no va a mejorar antes de empeorar. Y por ahí dicen eso, la cosa tiende a empeorar un poquito antes de mejorar. Cuando ya la trama, cuando ya el proceso va a llegar a su clímax. Y tú sabes, lo que me espera mañana va a estar fuerte. Lo que me espera mañana, yo no sé ni cómo yo lo voy a sobrevivir. Yo necesito dos cosas. Jesús sabía en ese momento que necesitaba dos cosas. Yo necesito a mi Padre y yo necesito a mi gente. Y mira lo desastroso de esta escena, que en ese momento él sintió el desamparo de los dos. Él oró, pasa de mí esta copa, y inmediatamente él sintió, esa no es la voluntad del Padre. Y ahí entonces dijo, hágase tu voluntad. Se fue entonces a buscar. Si yo no puedo conseguir de Dios que me responda de la manera en que yo necesito que Él me responda ahora mismo, pues déjame ir a buscar support, apoyo de mi gente. De momento fue a donde su gente, y su gente lo habían dejado también. Desamparo, lo que significa es que no tiene ayuda. No significa que la persona no está, significa que no me ayuda. Padre, ¿por qué me han desamparado? Porque él en ningún momento se sintió lejos del Padre. Pero ¿por qué, si estás tan cerca, te siento tan lejos? Tanto del Padre como de su gente, de la gente que se suponía que estuviera allí con él. Ahí con Pedro, que le digo, yo voy a dar hasta mi vida por ti. Pedro, no pudiste orar ni una hora. ¿Cómo tú vas a dar tu vida por mí? Tú no me prometiste tanto. Y van a haber veces en las que nosotros no vamos a recibir las respuestas que nosotros esperamos de parte del Señor. Y en esos momentos podemos sentir también en el vacío, en la necesidad del momento. Podemos ir a acudir, entonces déjame entonces ir a buscar apoyo en mi gente. ¿Dónde están mis panas? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están los que dijeron que iban a estar conmigo hasta el final? Y de momento entramos en esta soledad. Porque el proceso, no hay escape del proceso. Simplemente lo tenemos que enfrentar.
Porque en medio del proceso, si nosotros miramos el modelo de Jesucristo, este desastre, esta angustia, esta tristeza hasta la muerte fue solamente la antesala de una manifestación de gloria y de poder que finalmente redundó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando entramos en este tipo de crisis, cuando ya nosotros vamos entrando en esta dinámica donde no vemos solución, donde no vemos respuesta de parte del Señor, donde la gente con la cual nosotros contábamos nos ha desamparado y nos han mirado la cara y están envueltas ya en otras cosas. Mira, prepárate, porque es que Dios está preparando el escenario para manifestarse en tu vida nuevamente. Amén. Con una resurrección poderosa. Amén. Con una resurrección poderosa. Amén. Así que no te sorprenda el desastre. Díselo a la persona que está al lado tuyo. Que no te sorprenda el desastre. Porque es solamente la antesala de una manifestación de la gracia de Dios. Amén. Lo mejor está por venir. Lo que significa que Dios ha decidido ya. Dios le ha puesto fecha ya a tu milagro. Y Dios ha comenzado ya a poner las cosas en orden. Pero el orden de Dios no necesariamente es lo que nosotros queremos ver. A nosotros lo que nos toca es perseverar en la gracia. Perseverar en la gracia. Y vamos a estar hablando hoy acerca de qué es esto de perseverar en la gracia. Porque en medio de la aflicción, en medio de la angustia, nosotros tendemos a meter todo nuestro esfuerzo en tratar de resolver el problema nosotros mismos. Vamos a ver en qué estamos perseverando. ¿En qué nosotros estamos perseverando? Jesús tuvo que soltar lo que Él merecía. Gracia lo que significa es, te lo voy a leer, es un beneficio, concesión gratuita. Es recibir algo que tú no mereces. Tú no pagaste por eso, tú no te lo ganaste. Si nosotros miramos lo que hizo Jesús, en ese momento, allí en Getsemaní, Jesús tuvo que soltar lo que Él merecía. Él estaba orando en base a lo que Él merecía, porque nosotros merecemos la muerte que Él sufrió. Jesús no la merecía. Y Jesús fue al Padre diciendo, Padre, yo lo merezco. Por eso, pásalo de mí, porque esto va a estar bien duro. Pero cuando Él le dijo al Padre, hágase tu voluntad, allí Él soltó lo que merecía. Yo merezco vida, pero yo voy a soltar lo que yo merezco por amor a estos. Por amor a estos que se durmieron. Mira eso. Por amor a eso que me fallaron hoy. Por amor a estos que me fallaron hoy. Por amor a esto que yo me los traje para que me dieran apoyo y ¿dónde están? Se durmieron. Por amor a estos que merecen el castigo por ser pecadores. Ahora, la gracia que Jesucristo manifestó en nosotros también tiene que ver con nosotros soltar lo que merecemos. Jesucristo mereció vida. Nosotros merecemos muerte a causa de nuestros pecados. Y la manera en que nosotros soltamos lo que merecemos se llama arrepentimiento. En arroz de habichuela, en buen borincano. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento es desastroso. Ese proceso de uno soltar lo que uno está acostumbrado a hacer. Nosotros soltar nuestras opiniones personales, nuestras ideas propias, nuestras aspiraciones, es un proceso desastroso. Ese proceso donde generalmente conlleva una desilusión, porque nosotros por nuestras propias fuerzas nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestras propias opiniones, y nosotros nos agarramos a esto porque creemos que eso es lo que nos merecemos. Esto es lo correcto para mí y esto es lo que yo quiero hacer, y nos agarramos a eso hasta que Dios nos lo tiene que quitar. Hágase tu voluntad y no la mía.
Eso cuesta. Ese rompimiento, ese yo soltar lo que yo quiero hacer. Ese yo soltar lo que yo pienso que puedo. Ese yo soltar el camino. Dice la palabra en Isaías que así como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los vuestros y mis caminos son más altos que los tuyos. En nosotros poder soltar el camino que nosotros hemos establecido para nosotros poder treparnos en el camino de Dios. Eso es un proceso desastroso. Porque reconocer que estuve mal, wow, eso ya de por sí trae tanta angustia a nuestra vida. Reconocer que nos equivocamos. Ese es el Getsemaní. Ese es el Getsemaní. Ese soltar. Mira que Jesús soltó las dos cosas. Le soltó al Padre su propia voluntad y soltó de su gente la expectativa que tenía de ellos. Mira esto. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Ya, yo no voy a luchar más con ustedes. Yo tenía una expectativa y que mucho nos cuesta a nosotros soltar las expectativas que tenemos de la gente. Venga, ya, descansen. Puedo dormir. Eso es bien fácil decirlo, bien difícil hacerlo. Lo decimos una y otra vez y nos encanta declarar en el nombre de Jesús un montón de cosas, pero mañana vuelvo y estoy agarrado otra vez de la misma expectativa. Todavía estoy esperando que me llamen, todavía estoy esperando que me ofrezcan esa ayuda, todavía estoy esperando que me inviten a salir, todavía estoy esperando que vengan y me pidan perdón, todavía estoy esperando, wow, que me paguen lo que me deben. Soltar la expectativa que nosotros tenemos de la gente, eso es desastroso. Entregarlo. Pero ese es el momento cuando nos sentimos de esta manera, es porque ya Dios está preparando un escenario para dejarte solo. Mira esto, porque tú y Jesús es todo lo que se necesita para una manifestación de la gracia de Dios. Mientras tú sigas agarrado a lo que tú crees que debe ser, tú le estás quitando la autoridad a Dios de obrar su voluntad. Amén. Amén. Así que hoy vamos a discutir lo que es perseverar en la gracia. Dejar de perseverar en nuestra propia voluntad y dejar de perseverar en la expectativa que nosotros tenemos de la gente. Comenzar entonces a perseverar en la gracia de Dios. Y para ilustrar lo que es esto, yo les voy a pedir que vayan conmigo al capítulo 2 de Marcos, el versículo 1. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Recordamos esta historia, ¿verdad? Lo bajaron por el techo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí tenemos una imagen de lo que es perseverar en la gracia. Esto es perseverar en la gracia. Miramos que cuánto se esforzaron los amigos de este hombre por llevar su necesidad a Jesús. Cuánto se esforzaron ellos para llevar la necesidad que ellos tenían. Porque si ellos eran amigos de este hombre, lo más seguro ellos estaban también trabajando con el cuidado de este hombre que no podía caminar, no podía valerse por sí mismo. Así que ellos tenían una situación que tenían que arreglar, tenían que resolver este asunto. Y lo más seguro intentaron muchas cosas antes de llegar a Jesús. Naturalmente,
te tengo que preguntar, ¿cuánto te has esforzado tú por resolver tu problema por tu propia fuerza? ¿Cuánto esfuerzo has invertido en corregir esa situación? Esto es algo brutal. Lo primero que te voy a decir acerca de la gracia es: hay poder en la gracia de Dios. Hay poder en la gracia de Dios. Mira que Jesús dice aquí, al ver la fe de ellos tenían un problema. Nosotros tenemos a este hombre que no se vale por sí mismo. Nosotros necesitamos de alguna manera arreglar este asunto. Y ellos se ingeniaron un plan para poder llevar a ese hombre. ¿Tú has tratado de escalar un edificio? ¿Te has tratado de levantarte al techo? En estos días estaba con mi sobrino en casa de mis padres jugando soccer en el patio y mi sobrino mayor es bien atlético. Cogió esa bola de soccer y la tiró al techo en mi casa. Y yo, ahora cómo vamos a recuperar eso. Y entonces lo más brutal es que me dijo, esa es la segunda. Y yo, ¿cómo que la segunda? En el techo hay 2 bolas. Hay 2 bolas. Esta es la segunda que yo tiro para allá arriba. Pues bien, pues tuve que buscar una escalera lo suficientemente larga para yo poder treparme allá arriba y ya yo no tengo 17 años. Así que cuando yo estaba escalando esa escalera, llegando hasta allá arriba, me di cuenta que tenía que poner los pies en el nivel más alto, donde dice, do not step here. No pongas tus pies aquí, allí. Yo dije, ok, aquí hay un problema que hay que resolver. Y me subí con bastante temor. Pero entonces, imagínate el esfuerzo de treparme no solamente yo, sino yo tengo que cargar a alguien hasta allá arriba. Eso requiere planificación. Aquí nos tenemos que poner de acuerdo tú y yo. Eran 4 personas allí. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ver cómo alamos a este hombre hasta allá arriba. Ellos tenían soga, ellos buscaron soga, ellos buscaron la camilla, ellos encontraron una manera de amarrarla. Ellos les tuvo que haber cogido un ratito poder llevar a cabo esa tarea de llevar a ese hombre hasta allá arriba. Luego entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar por dónde bajar a este hombre de una manera que quede frente a Jesús, porque dice la palabra que la casa estaba llena. Nosotros necesitamos que este hombre no tan solo llegue allí, sino que llegue a un lugar donde Jesús lo vea, porque estaba lleno de eso. Nosotros necesitamos que se dé cuenta de este problema. Yo necesito llamar la atención de Jesús con lo que yo estoy haciendo. Nosotros necesitamos llamar la atención de Jesús con lo que nosotros estamos haciendo. Mira esto. Dice, al ver Jesús la fe de ellos. Te voy a leer Mateo capítulo 6, versículo 33. Este versículo es famosísimo, bien importante para nuestra teología personal. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros generalmente vamos tras las cosas y esperamos que el reino de Jesús nos sea añadido. Queremos ir tras las cosas y por el camino vamos pidiéndole a Dios que bendiga esto. Bendice esto, Señor, bendice esto. Muchas veces nosotros, en nuestro esfuerzo por tratar de alcanzar cosas, perdemos el reino. Perdemos el orden de Dios en nuestra vida. El reino es orden y estructura, es gobierno. Y cuando el cielo gobierna en tu vida, el cielo se va a encargar de establecer su orden ejecutiva. Él es príncipe de paz. Príncipe de paz. De momento nos encontramos en una situación donde hay escasez de paz en todos los lugares donde nosotros miramos. Aquí no hay paz, no, aquí no hay paz, no, aquí no hay paz, aquí no hay paz, aquí no hay paz. Analiza tu trayectoria. Analiza el camino que has andado en este último tiempo. ¿Qué es lo que llevas haciendo? Posiblemente llevas detrás de las cosas y has perdido de perspectiva el reino. O sea, estás tratando de buscar el reino, pero lo dejaste atrás en tu esfuerzo por alcanzar esas cosas. Repite conmigo, ouch.
Mira esto, dice, al ver Jesús la fe de ellos, ver en el original griego en el que se escribió este texto, no tan solo se refiere a ver con ojos, sino se refiere a percibir con los sentidos en general. Me encantó que una de las definiciones que aparecía decía descubrir. Así que cada vez que nosotros nos esforzamos por algo, Dios está descubriendo algo en nosotros. ¿Qué es lo que Jesús está descubriendo en ti con tu esfuerzo actual? ¿En qué estamos perseverando? ¿Qué es lo que nosotros le estamos demostrando a Dios? La fe, lo que vio en ellos fue la fe. Fe, lo que significa en el original también es una convicción de la verdad. Así que nosotros vamos construyendo nuestra verdad por medio de nuestras acciones. Por medio de las cosas que nosotros hacemos, nosotros demostramos lo que creemos. Así que lo que nosotros estamos haciendo, ¿cuál es la fe que nosotros le estamos expresando a Dios? Le estamos dejando saber a Dios que nosotros creemos que Él puede resolverlo, o le estamos demostrando a Dios que nosotros lo podemos resolver. ¿En qué estamos perseverando? ¿En qué estamos perseverando? Y yo me acordaba de muchos años que yo estuve tratando de resolver un asunto también, para tratar de alcanzar lo que Dios un día me prometió, un sueño que recibí de parte de Dios, de un ministerio que tuviera también un programa de rehabilitación y muchas cosas, y yo me propuse resolver ese asunto por mi propia fuerza. Yo me propuse montar negocios. Yo me dediqué a ser un comerciante, intenté 3 o 4 negocios, y yo tratando. Mientras tanto, yo le demostraba a Dios que yo creía que yo lo podía hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros necesitamos reevaluar nuestros esfuerzos. ¿Tú te estás esforzando por resolver el asunto o te estás esforzando por llevar el asunto a los pies de Jesús? Vamos a analizar nuestros acercamientos a Dios. Vamos a analizar la manera en que nosotros nos estamos tratando de esforzar para llevarle nuestros problemas a Dios. ¿Cómo es la calidad de nuestras oraciones? Nuestra vida de oración. ¿Cuál es la calidad de nuestro estudio de la palabra de Dios? ¿Cuál es la calidad de nuestra obediencia a Dios? Lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Buscar el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que serán añadidas, 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 que serán añadidas. Perseverar en la gracia se trata de redirigir nuestros esfuerzos. Redirigir nuestros esfuerzos. Tengo un problema económico. ¿Qué estoy haciendo yo para corregirlo? Yo me estoy esforzando por llevarle esto a Jesús. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo y te dediques a ayunar y a orar, ¿verdad? 10 horas al día. Te estoy diciendo que necesitas ir a Él. Necesitas ir a Él. Necesitas esforzarte por llevar esa situación a los pies de Él. Necesitas dejarle saber a Él que tú confías en Él, que tú tienes una fe verdadera, que la fe tuya está centrada en Cristo y no está centrada en tus propias fuerzas. Amén. Amén. Así que lo segundo que te voy a decir respecto a la gracia es que hay perdón en la gracia. Hay perdón en la gracia. Entonces, el esfuerzo y el perdón están muy relacionados espiritualmente. Suelta lo que mereces. Nosotros muchas veces nos quedamos aferrados a la idea de que nosotros necesitamos que aquella persona venga y me pida perdón. Es que yo no hice nada malo. Fue a mí que me ofendieron. Así que venga aquella persona y me pida perdón a mí. Yo no tengo por qué pedirle perdón a esa persona. Te voy a leer Mateo capítulo 6, versículo
14. Mateo capítulo 6, versículo 14. Cuando lo tengan pueden decir amén. Es bueno que lo busquen. Amén. Mateo 6, 14. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, en otra palabra, pero si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Santo. Santo, ¿lo puedes decir? Sí, definitivo, santo. Eso es un auto. Eso es un sos. Redirigir nuestros esfuerzos. Mateo capítulo 10, versículo 8, no lo tienen que buscar, les voy a leer un chiquito de este versículo, ahorita les voy a leer el resto. Mateo 10, versículo 8, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. De ahí nosotros sacamos lo que normalmente decimos, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Hay perdón en la gracia de Dios. A nosotros muchas veces nos cuesta recibir el perdón de Dios porque muchas veces nos cuesta perdonar. Miramos aquí que mucho más, o sea, yo creo que es parte del arrepentimiento, es parte de la reprogramación de nuestras mentes, es parte de nosotros cambiar el camino, cambiar nuestra manera de pensar, que es lo que en efecto significa la palabra arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Parte de ese cambio, de esa transformación mental, tiene que ver con nosotros dejar de esperar que la gente venga a pedirnos perdón y nosotros dar el primer paso por perdonar. Amén. Cuando nosotros logramos esto, que es un logro, es una determinación, yo decido perdonar, yo decido perdonar. Cuando nos damos cuenta que lo único que se requiere es una decisión, ahí logramos entender lo fácil que se le hace al Padre perdonarnos a nosotros. Pero Él retiene su perdón hasta que nosotros podamos aprender el principio. Es solo una decisión. Suelta lo que mereces y persevera en la gracia. Persevera en la gracia. Persevera en la gracia. Si tan solo tú pudieras esforzarte, posiblemente una décima parte de lo que tú dedicas tu esfuerzo mental a cargarte, a sentir ansiedad por lo que fulano te hizo, por lo que fulana te hizo, dedicaras por lo menos un 10% de ese esfuerzo mental a simplemente soltarlo. Ahí tú vas a comenzar a experimentar ese perdón también. Perdón, lo suelto. Llévalo a Getsemaní. Llévalo allí. Ya suelta la expectativa que tú tienes de esa persona. Ya. Descansa. No te voy a exigir más nada. No voy a pedirte más nada. No te voy a pedir que me acompañes hasta el próximo nivel. No te voy a pedir que tú tengas que des la milla extra. No te voy a pedir más nada. Simplemente descansa. Ya. Ahí entonces nos damos cuenta de lo fácil que se le hace a Dios. Simplemente tuve que llegar y presentarle a Dios mi carga y Él me perdonó. Porque no es por mis méritos, yo no hice nada para producir ese poder restaurador de Dios. Eso lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús completamente. Redirigir nuestros esfuerzos. Eso es perseverar en la gracia. Amén. Voy a continuar leyendo. Sigo acá en Marcos capítulo 2, perdóname. Marcos capítulo 2, les voy a pedir que regresen. Marcos capítulo 2. Voy a continuar en el versículo 6. Marcos capítulo 2. Voy a continuar en el versículo 6. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones o pensaban en su interior. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Arrepentimiento
Cambio de mente, cambio de mente. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué piensas así? Jesús vino para cambiar tu manera de pensar. Amén. Amén. Por eso arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tiene que haber un cambio de mente primero para que tú puedas convertirte y entrar al reino y a todos sus beneficios. Le digo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En el versículo 9 continúa. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Lo tercero que te voy a decir respecto a la gracia, hay sanidad en la gracia de Dios. Hay sanidad en la gracia de Dios. Yo creo que es una de esas cosas que se añaden en la medida en que nosotros lo buscamos a Él. Y ese versículo, el que les dije ahorita que se lo iba a leer completo, no lo busquen ahora, Mateo capítulo 10, versículo 8, el que dice, da gracia, de gracia recibisteis, de gracia. Ese versículo comienza, es Jesús hablándole a sus discípulos, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y termina entonces, de gracia recibiste, dad de gracia. Mira cómo Jesús combina estas dos cosas. Manifestaciones de poder sobrenatural. Él las conecta directamente con la gracia. Y es que cada uno de nosotros, posiblemente sin darnos cuenta, desde que nosotros decidimos entregarle nuestra vida más a Jesús, desde que nosotros decidimos seguirlo a Él, yo estoy seguro que tú podrás enumerar unos cuantos testimonios de sanidad, unos cuantos testimonios de cómo Jesús a ti te limpió, como Jesús limpiaba a los leprosos, la condición pecaminosa de nosotros, cómo eso nos manchaba, cómo eso dañaba nuestro testimonio delante de la gente, y cómo Jesús ha ido limpiando nuestra lepra espiritual. ¿Cuántos hoy son otra cosa en Cristo? Somos otra cosa en Cristo. Jesús ha ido poquito a poco sanándonos, limpiándonos, resucitándonos de una condición de muerte, de una muerte espiritual y de una muerte también física, porque dice la palabra que la causa del pecado es muerte, porque trae para nosotros también consecuencias de muerte, consecuencias negativas. Y de eso también Cristo nos ha resucitado y ha hecho de nosotros una nueva criatura. Amén. Amén. Y echar fuera demonios. Jesús te manda a ti, discípulo de Jesús. Echa fuera demonios. ¿Por qué? Porque nosotros por gracia también fuimos liberados de las fuerzas de las tinieblas. En algunas ocasiones posiblemente no te has dado cuenta, pero ya tú no sufres las ataduras que tú sufrías antes que Cristo. Hubo un antes y un después. Hubo un antes y un después. Y por eso Jesús te dice, da por gracia lo que por gracia tú has recibido. Por eso es que tú cargas el poder, tú cargas porque tú tienes la unción del Santo. La unción del Santo está sobre ti. Me ha ungido Jehová para pregonar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, sanidad a los enfermos. Todo esto son cosas que nosotros cargamos porque son cosas que ya nosotros recibimos. Tú eres libre en Jesús, tú eres sano en Jesús, en Jesús tú eres perdonado, en Jesús tú eres limpio y en Cristo tú vives. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que voy a cerrar con esto. Este último punto
es que hay paz en la gracia de Dios. Hay paz en la gracia de Dios. Mira lo que le dijo Jesús a este hombre paralítico. Le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo no sé si a ti te ha pasado que es difícil llegar a casa. Posiblemente porque no sabes, porque recibiste una noticia y no sabes cómo compartirla con tu familia y sabes que se lo tienes que decir. O posiblemente hay conflicto en tu casa y de momento como que no tengo muchas ganas de llegar porque en mi casa no hay paz. Posiblemente hay un problema, posiblemente hay una situación, posiblemente hay un problema económico y no sabes cómo enfrentarlo con tu familia. Y requiere unas conversaciones que van a ser difíciles de tener. Hay que hacer cambios, mi amor, hay que hacer ajustes, hay que pagar unas cosas, tenemos que arreglar unos asuntos. Aquí hay unas cosas que yo no sé ni cómo las vamos a corregir. Jesús quiere restablecer la paz en tu vida. Él quiere que tú puedas sentir ese sentimiento de hogar nuevamente. A mi esposa le gusta mucho el chocolate caliente. El chocolate caliente, porque ella dice que esa combinación entre el calor y el dulce se siente como hogar. La estoy citando directamente. Y es que hace sentido. Ese sentimiento de calor y dulzura. Dios quiere restaurar eso en tu casa. Dios quiere restaurar esto en tu casa. Aquí hay gente que necesita escuchar esta palabra. Dios quiere restaurar eso en tu casa. El calor y la dulzura. Donde posiblemente ha sido mucho más frecuente la frialdad últimamente, donde posiblemente las experiencias han sido agrias últimamente. Dios quiere restaurar el calor y la dulzura. Suelta lo que mereces y pon tu mirada en Cristo, que ha preparado para ti lo que no mereces. Vida y vida en abundancia. Porque Dios sabe todo lo que te ha fallado. Dios sabe todo lo que yo he fallado. Pero gracias le doy a Jesús que esto no es por mis méritos. Amén. Porque si fuera por mis méritos, ya lo habría perdido todo. Amén. Pero no es por mis méritos. Y yo tengo esa convicción de que lo que tengo hoy, lo tengo porque he mantenido mi mirada en Jesús. Santo eres el Señor. Porque Dios sabe que he estado a punto de perderlo todo ya en muchas ocasiones. Gracias, Señor. Pero por cuanto yo he decidido volver a Él, por cuanto yo he decidido forzarme, y es que es difícil muchas veces volver a Cristo. A veces orar, decidir mover mi cuerpo a orar, dadas las circunstancias de tristeza, de angustia, de quebranto, cuando nada hace sentido, hay veces que sacar un tiempo para orar y tener una conversación íntima con el Padre parece más difícil que treparme en un techo con un paralítico. Parece más difícil que treparme allá arriba y ver cómo yo voy a llevarle esta petición a Dios, y es como si yo tuviera que hacerle un boquete en el techo y bajar esto para que quede a los pies de Cristo, y se siente tan difícil a veces. Pero sabes que más difícil es tratar de resolver el asunto por tus propias fuerzas. Acercaos confiadamente al trono de gracia. Yo te voy a pedir que tú te pongas de pie, porque este termino. Es una palabra corta. Santo eres el Señor. Acercaos confiadamente al trono de gracia. Gracias. De gracia. Nosotros necesitamos entender que el trono de nuestro Rey no es un trono de condenación. No es un trono de castigo. No es un trono donde lo que Dios tiene preparado para ti es un látigo. No.
Nosotros necesitamos entender que el trono que el Rey ha preparado para nosotros poder acercarnos a Él es un trono de gracia. Amén. Es de gracia. Por eso Él te dice, acércate confiadamente. Boldly, lo dice en inglés. Eso, la palabra boldly en inglés abarca un tipo de coraje también. Requiere una valentía en muchas ocasiones, porque nosotros muchas veces cuando nosotros nos sentimos que, yo no sé si a ti te ha pasado, una etapa universitaria, aquí hay 2 o 3 universitarios, yo no sé si te ha pasado que posiblemente después de faltar a una clase 2 o 3 semanas corridas, es bien difícil regresar a esa clase. Oh, santo. Es difícil entrar al salón, verle la cara, darle la cara de lechuga, darle la cara al profesor nuevamente y saber que el profesor sabe que en la lista de asistencia tu nombre no está aquí apuntado por las últimas 2 o 3 semanas. ¿Qué pasó contigo? Me debes asignaciones, me debes exámenes, me debes trabajo, hay un trabajo grupal que tú dejaste arrollado, se vinieron a quejar conmigo, tu grupo. Dios no es el profesor de la universidad. Dios no es el profesor de la universidad. Dios no es ni tu padre terrenal. Que posiblemente si la relación se ha vuelto áspera por diferentes situaciones, hay que ser, qué difícil, ¿cómo lo hago? No, confiadamente. Porque mi trono es de gracia. Mi trono no es como el trono de más ninguna otra persona que tú conozcas. Mi trono es de gracia. Mi trono es de gracia. Lo que significa es que lo que a ti te da acceso al trono no son tus méritos. Lo que a ti te da acceso a mi presencia no son tus notas en la universidad. Lo que a ti te da acceso a mi presencia no es si tú te portaste bien o te portaste mal durante la semana. Lo que a ti te da acceso a mi presencia no es si llegaste tarde o si no llegaste. No es si dijiste una mala palabra. No es si tú le hablaste estrujado a una persona. No es nada de lo que tú hiciste. Lo que a ti te da acceso a mi presencia fue lo que yo hice en la cruz por ti. Y eso es poderoso. Eso es libertador. Eso es libertador. Eso es libertador. Me ha encantado esta experiencia de estudiar la gracia de Dios. Porque es libertad. Es libertad. Poder reconocer que no se trata de lo que yo hice. Yo necesito redirigir mis esfuerzos. Yo necesito esforzarme por llegar a tener ese encuentro con mi maestro. Yo no me voy a afanar por lograr el pan que yo necesito, el sustento de mi casa. Yo sí voy a hacer lo que me corresponde, yo voy a ser diligente, yo voy a ser responsable, pero no me voy a afanar por esas cosas. Yo me voy a afanar por buscar la presencia de Dios. Yo me voy a afanar por llegar allí de madrugada para que Dios me pueda dar la palabra que yo necesito, que me va a dar ánimo para volver a intentarlo mañana. Yo me voy a esforzar por buscar y recibir una revelación de su presencia, que es lo que yo necesito para dirigir mi vida ahora mismo, que me siento tan solo y tan desorientado. Yo me voy a esforzar por llegar a la presencia de Dios para adquirir la sanidad que mi cuerpo y mi alma necesitan en este momento. Yo te voy a pedir que te cierres tus ojos aquí donde tú estás. Padre de los cielos, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias por tu Hijo, Señor. Te damos gracias por la gracia que se manifestó.